Resulta que los números enteros los podemos ver aplicados en la vida real casi que todo el tiempo, solo que de pronto no los habíamos detectado como números enteros. Te voy a dar algunos casos en donde podrían darse pues los números enteros. Por ejemplo, cuando hablamos de dinero y posesiones, cuando hablamos de la altura a partir de un punto establecido, cuando hablamos de años o fechas y cuando hablamos de temperaturas. Voy a procurar desglosar cada uno de estos conceptos para que los entiendas. Cuando hablamos de dinero y posesiones, entonces, por lo general vamos a usar los números negativos cuando hablemos de perder, de que estamos pagando algo o cuando estamos debiendo algo. Y vamos a usar números positivos cuando poseamos algo, cuando tenemos algo o cuando ganemos algo. Veamos estos ejemplos que nos aparecen aquí. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen que yo debo 500 pesos, esto lo puedo representar con un número negativo que sería el menos 500. Si hablo de que gané 150 pesos, sería el número positivo 150 y opcionalmente le puedo colocar aquí el signo más. Si yo tengo 3 cuadernos, es algo que yo poseo, es algo que yo tengo, entonces acá sería más 3. Si pierdo 8 canicas, pues entonces sería un menos 8. Si pago 200 pesos, quiere decir que yo estoy con 200 pesos menos. Y si poseo 2 casas, pues quiere decir que tengo 2. Podemos hablar entonces de la altura a partir de un punto establecido. Vamos a hablar con números negativos si nos hablan sobre niveles bajo el mar o bajo tierra. Y positivos si es sobre el nivel del mar o sobre el nivel del suelo. Por ejemplo, nos dan los siguientes aquí. Un avión que vuela a 1500 metros de altura, quiere decir que está sobre el nivel del suelo. Sería un número positivo, 1500. Estoy en el sótano 2. El sótano quiere decir que está bajo tierra. ¿Cuántos pisos? Pues 2. Entonces sería un respectivo valor menos 2. Bogotá está a 2600 sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del mar es hacia arriba, positivo, 2600. Y si una persona o yo nade a 3 metros de profundidad, quiere decir que estoy hablando de que estoy bajo el nivel del suelo, 3 metros. Mientras tanto les pido que por favor se suscriban al canal. Muchos ven los videos sin suscribirse y el que se suscriban me ayudaría bastante. Muchas gracias. Cuando hablamos de años o fechas, tenemos los valores negativos para los valores que son antes de Cristo y los positivos para cuando son después de Cristo o cuando son años de vida. Esto de antes de Cristo y después de Cristo, te quiero recordar que nosotros manejamos un calendario en el cual aproximadamente, si estás viendo este video en el año 2024, toma como referencia el año de nacimiento de Jesucristo. Entonces los acontecimientos que van después de ese año de nacimiento de Cristo son los que conocemos como después de Cristo, y los acontecimientos que suceden antes del nacimiento de Jesucristo pues serán antes de Cristo. Siendo así, veamos estos ejemplos. Mi hermano tiene 10 años. Como es una cantidad de años de vida, pues será más 10. Buda nació aproximadamente en el año 560 después de Cristo, pues entonces será en el año 560 un valor positivo, porque es después de Cristo. Si nos hablan de antes de Cristo, como por ejemplo la pirámide de Keops en Egipto se empezó a construir en el año 2550 antes de Cristo. Quiere decir que antes de Cristo, 2550 años, ya se había empezado a construir. Ese sería un valor negativo, 2550. Y la edad de cobre inició en el año 3200 antes de Cristo, pues entonces será menos 3200. Otro ejemplo que podríamos usar es cuando a ti te dicen en qué año naciste y tú dices, por ejemplo, que naciste en el año 2004. Pues quiere decir que ese sería un valor más 2004. O si naciste en 1995, pues quiere decir que el valor es más 1995, porque estas fechas de nacimiento son después de Cristo. Y finalmente, cuando hablamos de números enteros en la vida real, puede ser con temperaturas. Vamos a indicar valores negativos cuando son temperaturas bajo cero o si baja la temperatura. Y valores positivos sobre cero o si sube la temperatura. Veamos estos ejemplos.
En el polo sur la temperatura es de 12 grados bajo cero. Como es bajo cero va a ser un número negativo y colocamos el valor. En Santa Marta la temperatura subió 10 grados centígrados. Quiere decir que vamos a colocar el número más 10 porque sube la temperatura. La nevera está a 1 grado centígrado. 1 grado es un valor positivo, entonces quiere decir que es más 1. Y hoy llovió y la temperatura bajó 5 grados. Como la temperatura bajó, me disculpo aquí por el error, 5 grados, quiere decir que va a ser menos 5. Te invito entonces a realizar los siguientes ejercicios. Puedes pausar el video, ya que la respuesta va a aparecer en 5, 4, 3, 2. Aquí están entonces las respuestas a nuestros ejercicios.